Ok, casi no entra. Bien, vamos a empezar. A ver, les voy a compartir. Esto ya lo vimos. Estamos en el esquema que mencionaba Alejandra. Sí, me acuerdo. Era este de acá. Aquí. Yo les había dado un poquito. Sé que han tenido tarea para el paro y demás. Me han llegado todas las tareas que me han enviado. Eh, yo también he estado con mucha tarea, no fueron solo ustedes. Aquí. Si no me equivoco, esto ya lo vimos. Ahora este de acá nos toca. Bien. Seguimos con la composición de los sólidos. Si mal no recuerdan, aquí nosotros habíamos visto más o menos qué es lo que ocurre dentro de la planta de tratamiento con los sólidos, cuándo se los puede eliminar, qué se hace, qué pasa con los sólidos que no se pueden eliminar, hasta finalmente tomarlos en cuenta como sólidos totales, ¿verdad? Y en este otro esquema, nuevamente, para poder ver de alguna u otra manera otro esquema, referir a la misma composición de los sólidos. Bien, ¿qué pasa? Aquí tenemos un total. Por lo general, en una muestra de agua residual, ¿ok? Hay más o menos esta cantidad, fíjense. Hay más o menos 720 miligramos por litro de sólidos totales. Ahora, fíjense, yo les pudiera preguntar, por ejemplo, en el examen, a ver, dígame, Keiko, ¿cuál es la cantidad de muestra que existe en el agua residual de sólidos totales? Entonces, ella, lo único que me tiene que responder a esa pregunta son 720 miligramos litros, aproximadamente, ¿ok? Así son las respuestas. Bien, entonces aproximadamente en las aguas residuales hay esta cantidad de sólidos totales. Luego de eso, aquí fíjense, van a pasar por el filtro, ¿ok? 500 miligramos litros. Y como suspendidos, aquí esto está en inglés, pero como suspendidos, vamos a tener 220 miligramos litros. Bien. Luego de eso, nos podemos ir aquí. Aquí, fíjense, luego de los suspendidos vamos a tener de estos que van a pasar por el filtro, estos son los que pueden asentarse, 160 miligramos litros. Aquí ya tenemos valores numéricos. En el cuadro pasado solamente vimos el proceso, pero aquí hay una estimación de más o menos en cantidad qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué tenemos? Yo les decía, aquí, de estos que van a pasar por el filtro, estos son los que pueden asentarse, que más o menos son 160 miligramos litros. Luego de eso, estos van a ser los que no se pueden, no se pueden asentar. Y luego de eso, aquí también, en esta parte de que hemos dicho que son los que pasan por el filtro, aquí ¿qué vamos a tener? De los filtrables también van a haber coloidales en esta cantidad, 50 miligramos litros. Y además de eso, los disueltos, ¿ok? Los disueltos, estos son los que yo puedo tratar al igual que los asentables, ¿ok? Al igual que estos y estos, los disueltos o los disolventes, son los que nosotros podemos tratar. Entonces, fíjense en qué cantidades están esos compuestos u esos componentes. En los sólidos disueltos, aquí, prácticamente con la materia orgánica que nosotros dimos, bueno, hay una cierta cantidad de materia orgánica que va a ser o va a formar parte de nuestros sólidos. Una parte se puede dar por listo. Son sólidos en suspensión y fíjense cuáles son y en qué cantidad, ¿verdad? Los sustentables, no sustentables, también existen aquí por el filtro y también
a cierta cantidad que se va a poder disolver. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza, fíjense, de cada una de estas comparaciones o de estas clasificaciones? La naturaleza de cada una, por ejemplo, con la orgánica, aquí tenemos 120 miligramos litro. ¿Okay? No hay ningún problema con la orgánica porque ya dijimos que la orgánica nosotros de alguna manera la vamos a poder eliminar más adelante, pero con la mineral sí hay otro problema, ¿ok? Porque estos tienen una cierta cantidad de minerales, como su nombre lo dice. Entonces, en este caso, 40. ¿Está en menor cantidad? Sí, pero nos va a requerir de otro proceso. Es nada más para que ustedes se den cuenta de que todas estas clasificaciones, ya sean disolventes, no disolventes, sustentables, no sustentables, coloidales, tienen estos dos componentes, ¿ok? Los tienen sí o sí, los orgánicos y los minerales, en distinta cantidad, y si ustedes se dan cuenta, por lo general la orgánica es mucho mayor que la mineral, pero en los disolventes, fíjense aquí, en la orgánica 160 y para el disolvente con el mineral, no. Entonces, de acuerdo a qué proceso nosotros nos estemos refiriendo, también va a ser, depende de eso, la cantidad de materia orgánica o minerales que pueda contemplar. ¿Okay? Los disolventes, fíjense que la cantidad de minerales que va a tener una vez que haya pasado, aunque haya pasado por el filtro o haya sido filtrada, es bastante grande. Bien, nada más para que tengan una idea de eso. Bien, aquí fíjense, era lo que hablábamos. Vamos a repasar simplemente lo que ya hemos visto. Las características del agua residual domésticas, ¿cuáles son? Nosotros sabemos que, o nosotros conocemos, hemos visto cuáles son las características del agua residual, ¿verdad? Hemos hablado ya un poquito de ello. ¿Qué conocemos? Nosotros conocemos el flujo, ¿verdad? Hemos la diferencia entre concentración y flujo también, si se acuerdan, y a veces decimos, la concentración es poca, pero porque hay gran cantidad de agua. Lo que es lo que les he mencionado. Si nosotros ponemos un agente contaminante en un lago, ¿qué va a pasar? Esa cantidad de contaminantes, pónganle que sea 3 ml. 3 ml comparado con el área de agua, por así decir, con la que cuenta este lago, va a ser pequeñita. Pero si esos 3 ml también ponemos a nuestra tacita de té, ¿qué va a pasar? Va a ser significativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua o lo estamos introduciendo es pequeño, pero eso no quiere decir que contamine menos. Eso no quiere decir que los 3 ml no me van a significar la misma contaminación en el lago de té. Entonces, igual es un contaminante. No deja de perder las propiedades de contaminar. ¿Ok? Es lo mismo. Bien. Entonces, esas características aquí. Más que todo, lo que nosotros hablamos bastante es del flujo, ¿verdad? Y de acuerdo a qué constituyen o qué constituyen a el agua residual, las concentraciones de todos esos contaminantes que va a tener nuestro flujo. Bien. Y por supuesto, habíamos dicho que todo lo que nos va a venir del sistema alcantarillado, todo esto nos va a venir desde dónde o hacia dónde nos va a llevar esto, hacia nuestro sistema de alcantarillado que nosotros vamos a construir, ¿verdad? Y aquí, en este caso, ya sabemos que una vez que nosotros hemos utilizado el agua, ¿qué dijimos? Vamos a llevar a este sistema de tratamiento, ¿verdad? Que va a ser prácticamente
nuestra planta de tratamiento. Ahora, el sistema de alcantarillado, ya hemos visto también de que puede ser combinado, separado, y esto nos implica que a que nosotros trabajemos obligadamente, y es una función clave de toda nuestra planta, que trabajemos con un sistema por gravedad, porque de otro modo vamos a tener que utilizar algún tipo de bomba, vamos a tener que bombear el agua para llevarla de un punto a otro, y todo eso nos implica que nosotros tengamos que invertir mucho más. Entonces, es por eso que se recomienda que el sistema que nosotros vayamos a construir, analicemos antes la topografía del terreno y veamos de que nuestro sistema pueda trabajar sin ningún problema a gravedad. ¿Ok? Bien, una vez que nosotros vamos a tratar el agua, ya sabemos qué es lo que necesitamos. Necesitamos tener una calidad del agua que nos va a salir de este sistema de tratamiento. ¿Cuál va a ser? O a dónde la podemos llevar. Ya habíamos dicho que podemos descargar el agua en los cuerpos de agua superficial, podemos utilizarlo para el riego y, por supuesto, todo esto lleva a que cumpla ¿con qué? Con ciertos parámetros, así como el ejemplo que vimos de Europa. Ustedes también ya han investigado cuál es la norma que nosotros utilizamos en nuestro país y cuáles son más o menos esos parámetros que tiene que cumplir el agua. O si no estaba en la tarea, seguramente cuando estaban buscando algo de la tarea lo han debido de ver. Entonces hay ciertos parámetros que el agua tiene que cumplir y nosotros estamos respaldados o tenemos que cumplir lo que dice la norma boliviana, ¿verdad? O la norma que se utiliza en nuestro país para todo lo que es esto del alcantarillado o del sistema de alcantarillado. Aquí tenemos otra característica en unos valores promedio, por ejemplo, en Europa, ya que yo les estaba mencionando también el otro ejemplo que vimos. Fíjense que algunos valores promedio, por ejemplo, para DBO, son de 180 miligramos litros. La de QO también tiene otro valor promedio. En este caso, fíjense que es muy diferente o el doble que la DBO. Los sólidos suspendidos tienen que estar entre 150 y 200. Aquí, ¿qué dijimos que era N? A ver, total y total. Nitrógeno, ustedes ya lo hemos visto también esto de aquí, que es N, que es P, a ver, para que ustedes se recuerden. Y los patógenos están en los valores. ¿Ok? Ahora fijémonos qué es lo que nos interesa aquí. Esto de la DBO y de la DQO lo vamos a seguir viendo más adelante. Por esta parte de los patógenos, si no me equivoco, esto es Entobema coli, ¿ok? Que nos viene prácticamente flotando por el río, ¿ok? Río por el cuerpo. Más o menos entre 100 a 10 millones de patógenos por cada, fíjense, ¿por cada cuánto? Por cada 100 mililitros o 100 ml, como ustedes lo tienen aquí. Entonces, ¿qué pasa? También nos habíamos referido a esto. Cuando los jabones nos prometen un 99.9% de bacterias eliminadas, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Cuánto sería? 0.1% de bacterias y estas bacterias se reproducen, pero rapidísimo. Entonces, sería 10 a la 8 para el 100%, si hacemos un cálculo. ¿Cuánto va a ser para el 99.9%? Me va a quedar cualquier cantidad de patógenos. ¿Y qué quiere decir? Que ese 0.1% es grande, ¿ok? No es pequeñito como decirlo, es grande. Quedan miles y miles de bacterias. Entonces, ese 99.9% puede que nos signifique para nosotros un marketing que funciona muy bien, pero ahora ustedes saben que
estas bacterias se reproducen por miles y miles y miles. Ese 0,1% se va a reproducir y rapidísimo va a llegar a ser más del 1%. Entonces, fíjense que si hacemos estas comparaciones, nos damos cuenta de que este número tan pequeñito es grande, ¿ok? Porque las bacterias no solamente se reproducen rápido, sino de que en un cierto porcentaje hay miles, miles y miles de bacterias. Bien, algunos aspectos relevantes de lo que acabamos de ver de la tablita, prácticamente la cantidad total de nitrógeno, ok, reducido, un método que se llama KEDA, ok, o KEDA, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es una técnica que se destruye todo el nitrógeno, o se puede decir también que se reduce el nitrógeno, ¿ok? Y ¿cómo está compuesto? Está compuesto de la verdad, eso ya lo sabe. Entonces, el nitrógeno orgánico liberado como amonio se mide en esta prueba. Es por eso que aquí, fíjense, lo tenemos así. Ahí está el amonio. Y para el fósforo, que es lo siguiente que tenemos aquí, para el fósforo generalmente se mide el fósforo total, ¿ok? Que incluye tanto la parte de la biomasa y también el ortofosfato. Entonces, es por eso que tenemos esto de acá, P más, PO y todo esto de aquí. Entonces, de los totales, ¿qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta la biomasa y el ortofosfato para que nos pueda quedar este compuesto. Bien, que son los más sobresalientes de ese esquema, pero son valores europeos, ¿ok? No son valores que nosotros consideramos aquí. Están más o menos por ahí, pero son en menor cantidad. Bien, para los aspectos higiénicos, ¿qué es lo que tenemos? Ya sabemos de que las bacterias están presentes en todo, y no es la excepción que estas no estén presentes en el agua. Hablando del jabón, está directamente relacionado. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, los organismos patógenos, ya sabemos que está aquí la bacteria, tenemos los virus, están los protozoos y todos estos de acá, ¿ok? Que si ustedes buscan en internet, van a encontrar con el mismo nombre, y si quieren saber de qué se trata cada uno, igual. Pero a nosotros solamente nos interesa conocer cuáles son y por qué consideramos el agua residual, ¿ok? Los organismos patógenos que nosotros podemos encontrar son estos de aquí. El otro del cual estábamos hablando, que era el Entobema coli, si no me equivoco. A ver, yo me lo anoté por aquí. Sí, es que me olvido el nombre, Entobema coli. El Entobema coli, prácticamente tenemos que, si generalmente me entra, por así decir, un Entobema coli, lo máximo que puedo sacarle son 2 unidades, ¿ok? De remoción. O sea, no es fácil de remover, eso quiere decir. Este Entobema coli no es fácil de remover. ¿Por qué? Fíjense que solamente podemos sacarle eso. Y es muy fácil de remover y es muy fácil de eliminar. Entonces, tendré que echarle yo un químico para poder eliminar este Entobema coli. ¿Ok? Pero, por ejemplo, aquí tenemos otro punto. En las piscinas dice 1 ml. En las piscinas, 1 unidad por ml. ¿Qué pasa? Que en las piscinas no les va a gustar lo que les voy a decir, pero las piscinas, y seguramente lo han escuchado de alguna otra persona, son focos de infección, ¿verdad? Los saunas también.
Entonces, no saben la cantidad de bacterias que se generan en ese tipo de lugares. No les digo que no, pero de ahora en adelante van a pensar 2 veces antes de ir. Entonces, generalmente no hay algunas restricciones tan marcadas para los efluentes, pero sí para el agua de piscinas. Es decir, de que se debe cumplir con el mantenimiento, se debe cumplir con la limpieza del agua periódicamente, etcétera. ¿Por qué? Porque estos lugares, como les decía, las piscinas, los saunas, son focos de infección y un lugar que no cumpla con una buena limpieza, que no cumpla con un buen mantenimiento, nos puede generar muchas enfermedades, hablando de las bacterias. Bien, entonces es importante, si ustedes van a ir a algún lugar de estos, que sepan que este lugar sí cuenta con todos estos servicios o presta buen servicio, por decirlo de otra manera. Bien, aquí tenemos una tablita donde vamos a ver algunas variaciones en las aguas servidas. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de que podamos ver las diferencias de aquí? Fíjense, si vamos a ver las variaciones que tienen las aguas servidas, vamos a observar que en este caso, fíjense, nuevamente, si no me equivoco, en otro ejemplo también había una ciudad de Brasil, no recuerdo si era Sao Paulo. Tenemos también la ciudad de Cali, Colombia, y esto de acá que son los holandeses en Europa, ¿ok? Y también está Ghana. Ahora, lo único que tenemos que observar en esta tablita, no se la tienen que aprender de memoria, tranquilos, solamente es que es para que ustedes puedan observar cómo varía el agua residual de acuerdo a los componentes que tiene la misma en cada ciudad. Fíjense, en sólidos suspendidos que tenemos en Sao Paulo, totales 429. En Cali, Colombia, que ojo, si ustedes han visto en algún lugar o si han tenido la oportunidad de ir, es una ciudad bastante grande, no es pequeñita. Pero fíjense la cantidad de sólidos totales que ellos desechan o la cantidad de sólidos totales que llega a la planta. A comparación de Sao Paulo, que también es una ciudad grande, fíjense la diferencia. Aquí, en Europa, ¿qué pasa? Nada, por eso hay una línea. Entonces, fíjense cómo va cambiando o cómo cambia la cultura que hay en las diferentes ciudades de acuerdo a los desechos que lleva o de acuerdo a los componentes que tiene el agua residual. Y fíjense en Ghana, que es considerada una ciudad pequeñita, etcétera. Entonces, 980 comparado con estas ciudades que son grandes, es bastante elevado, ¿verdad? Los volátiles también, fíjense, 252 para Sao Paulo, Cali por la mitad, decirlo, y fíjense, Ghana, 769. Pero aquí, los holandeses, nada. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué otra cosa podemos comparar? El nitrógeno, a ver. El nitrógeno, 44 para Sao Paulo, 24 para Cali. Aquí ya fíjense que los holandeses ya tienen 45, pero Ghana sigue ganando con 93. Entonces, fíjense, seguramente nosotros también estamos más o menos con estos valores de aquí. ¿Por qué? Porque somos una ciudad o un país que no tenemos mucha cultura en cuanto a qué, en cuanto a los contaminantes que nosotros le ponemos al agua y que la recepcionan las alcantarillas, etcétera. Entonces, seguramente los componentes, todos estos de acá, también los tenemos muy elevados, como por ejemplo Ghana. Bien, nada más para que ustedes vean que a pesar
de que hay ciudades bastante grandes, son bastante limpias también. Tienen esa conciencia de autocuidado, tienen esa sensibilidad, tienen ese compromiso social, etcétera. Entonces son muchos factores que hacen a esta ciudad, fíjense. Lo mismo aquí y acá, fíjense, absolutamente nada. Entonces, cuán bueno sería que nosotros también tuviéramos estos valores que son muy positivos. ¿Por qué? Porque le están generando menos trabajo a la planta de tratamiento. ¿Ok? Han invertido seguramente en equipos de menor tamaño, de menor capacidad. ¿Por qué? Porque lo que tienen que tratar, fíjense, es bastante reducido a comparación de aquí, de Ghana. Nada más para que ustedes puedan observar esas diferencias. La cultura es lo que nos lleva a tener lo que tenemos. Bien, aquí tenemos una restricción en efluentes, otro pequeñito ejemplo, donde lo único que nosotros vamos a remarcar de aquí que es, si bien tenemos los efluentes que habíamos dicho de que, por ejemplo, esto de acuerdo a años 1970, por ejemplo. Teníamos todos estos requerimientos de DBO 20, sólidos en suspensión o los suspendidos 30, etc. Esto de acá ya vimos que es de medir experimentalmente o a través de una prueba. Y aquí, fíjense, en este caso, en 1990, ¿cuánto tenemos? Nitrógeno de 10 a 15, pero por cuestiones prácticas, por ejemplo, en algunos criterios para Holanda, como ustedes vieron en la tablita que pasaba, fíjense que aquí tienen varios valores nulos o que nos marcan cero. Entonces, el fósforo, en este caso aquí P es fósforo, ¿verdad? De 1 a 2 miligramos litro. Entonces, aquí no tenemos para estos años estos valores que nos puedan representar una relación de cuánto a cuánto varía, pero los valores más bajos aquí, los valores más bajos de DBO son en el año 1990. ¿Y con qué queremos llegar a esto? De que siempre hay que actualizar los parámetros, las normas. ¿Por qué? Porque se deben hacer diferentes estudios para ver cómo cambia la población, qué cosas se ha incrementado una industria, se ha incrementado algún otro tipo de negocio. Es por eso que a veces cuando hay conexiones clandestinas en nuestra red, incluso en la red de agua potable, a veces uno puede decir, ay, es que todos están utilizando agua, cuando no sale mucha agua por el grifo, no sé si les ha pasado. Pero, ¿qué pasa? Que la población va aumentando, se van conectando a la red de agua potable, van consumiendo, pero a veces ya ese diseño está por llegar al límite. ¿Y qué pasa? Ustedes ya no van a recibir la misma, quizás sí la misma cantidad de agua, pero no con la misma presión. Y eso es lo que sucede. Entonces, tenemos varios sistemas nosotros que tienen que ser renovados. ¿Por qué? Porque hay más población y estoy segura que ya estamos a punto, o más o menos por ahí, de exceder el límite de lo permitido o para la población futura que ha sido calculada. Es por eso que hay momentos en los que uno quiere utilizar agua y sale súper poquito, etcétera. Justo cuando uno se quiere ir a bañar. No sé si les ha pasado. Entonces, hay cosas que sí o sí se tienen que renovar, rediseñar con el tiempo. ¿Ok? No es que lo vamos a hacer una vez y va a durar para toda la vida. No es así. Bien, y lo mismo cuando hablábamos también en clases pasadas, cuando hay conexiones clandestinas a nuestra red de alcantarillado, nos damos cuenta por qué, porque nos va a llegar, perdón, a la planta un mayor caudal. Entonces, ahí también
tenemos que ser súper pendientes o súper alertas con esos casos. Bien, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones de salud y también las ambientales? Ahí primero tenemos, fíjense, la descarga de efluentes. Si nosotros hacemos o descargamos el agua, por ejemplo, con algunos componentes volátiles que se pueden introducir por ejemplo, diferencias de presiones, eh, el oxígeno atmosférico puede introducirse en el agua, etcétera. Entonces, de esta manera, la descarga de los efluentes pueden tener micropolutos y restos de medicinas, por ejemplo. También puede tener cloro, componentes volátiles, que era los que yo les decía, que pueden ingresar. ¿Se acuerdan que hablábamos de grietas, hablábamos de eh, alguna, alguna falla en la conexión de las tuberías, algo que se esté. Bien, ya estábamos en lo último. Les decía, la descarga de los efluentes puede tener todos estos componentes, pero además de ello, ya habíamos hablado también un poquito acerca de los sistemas combinados, ¿verdad? Para los vertidos.
Las aguas residuales no tratadas durante lluvias intensas. Quiere decir que muchas veces cuando hay algún tipo de fenómeno que se haya producido por alguna X razón o motivo, como por ejemplo cuando llueve todo el día, entonces, ¿qué pasa? En esos momentos, por lo general la planta de tratamiento no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay demasiado caudal y a veces con la intensidad o por la fuerza con la que puede ir el agua puede arrastrar cosas que más allá pueda dañar a los equipos. Entonces, hay horarios también y hay maneras para todo. Entonces, por lo general, cuando hay lluvias intensas, el trabajo es como que se detiene por un momento o por las horas en las que se pueda presentar estas precipitaciones para luego volver a continuar. Las técnicas analíticas para monitorear las descargas de todos estos caudales de los que hemos venido hablando también, tienen efectos ¿dónde? En los sistemas de abastecimiento, ¿verdad? Porque como les mencionaba, para monitorear algunos caudales o algunas descargas que se puedan realizar en nuestra planta, nosotros nos vamos a dar cuenta a través de qué, a través de no solamente como referente tomando en cuenta el agua potable, de cuánto es el caudal eh, que lleva la planta de tratamiento de agua potable, cuánto reciben los domicilios, y habíamos dicho que casi el 100% es lo que devolvemos, ¿verdad? Entonces, fíjense que está totalmente relacionado con este sistema de abastecimiento, que sería el abastecimiento del agua potable. Bien, con esto hemos terminado el tema que teníamos pendiente. ¿Tienen ustedes? No había activado mi cámara. Ya. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué recién están entrando a la clase cuando ya terminamos? ¿Porque no dije que iba a haber clases? Sí, ingeniera, y para ver si iba a haber examen o algo. Ya bueno. Estamos terminando, bueno, para los que recién ingresaron, no los voy a tratar, se perdieron la clase. Solamente les voy a decir que hemos terminado el tema número 3. Teníamos pendiente o hasta la mitad más o menos este tema, entonces lo hemos concluido y al inicio de la clase, cuando solamente eran 6 personas, les estaba comentando de que el día martes vamos a avanzar el tema número 4 y el próximo viernes que viene vamos a avanzar el tema número 5. Entonces, ustedes ya saben que hasta ese tema es el primer parcial, para que lo tomen en cuenta las personas que recién han podido ingresar a la clase. Entonces, ya no nos falta mucho. Y los temas ya no son largos, son cortitos. Así que no nos vamos a tardar más que eso. Hoy no hay tarea, no se llevan tareas, así que espero que puedan repasar, que puedan guiarse con lo que hemos visto el día de hoy. Y no tienen ninguna pregunta, ninguna consulta. Ingeniera, Bueno, hay una parte en la que dijo si tengo 720, pero no lo escuché bien porque se me entrecortó esa parte. Si la podía repetir. claro que sí. Vuelvo a compartir. Eh, es una referencia más que todo justo está aquí. Es una referencia
de más o menos la cantidad de sólidos que tiene el agua residual. Aquí. Como estábamos hablando de la composición de los sólidos, entonces los sólidos totales que tiene el agua residual, o que más o menos está entre este rango, 700 miligramos litros. Y yo les decía, si nosotros introducimos esto en algún cuerpo de agua, como por ejemplo el río, o un lago que tenga una dimensión o un área bastante grande, quizás nosotros digamos que es poquito. Y si nosotros introducimos esto en un balde de agua, nos va a ser significativo, ¿verdad? Pero les hacía la comparación para que ustedes tengan una idea o comprendan de que no importa la cantidad de agua que va a recibir este contaminante, eso no quiere decir que me va a contaminar menos o me va a contaminar más. El contaminante está presente en esta cantidad, aunque quizás se va a disolver en el lago o en el río, y en el balde quizás lo voy a poder ver a simple vista. Pero, como les decía, va a ser de la misma manera un contaminante, no va a dejar de contaminar el agua. Entonces, acá lo único que hicimos es ver más o menos cómo se distribuye entre los suspendidos, cómo pasa a través del filtro y qué compone cada uno de ellos. Para finalmente poder obtener de este análisis cuál es la cantidad más o menos de orgánico o de material orgánico que va a tener este compuesto y de mineral. Y así para cada uno de los componentes. Pero el ejemplo que les daba y que yo les decía, si yo les pregunto que me digan más o menos cuál es la cantidad de sólidos que contiene un agua residual, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto me van a responder o cuánto me tienen que responder? 720 miligramos litros. Es una estimación o es un aproximado, ¿ok? Sólidos totales, estamos hablando de sólidos totales. Por eso ahí dice 720 miligramos litros total. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Que había una parte que decía E. coli, una abreviación, ¿es lo mismo que Escherichia coli? Sí, en algunos lugares se lo considera iguales, pero es de acuerdo a los países, ¿ok? De acuerdo a los países, hay algunos que les llaman, perdón, Entobema coli, o el otro que usted dijo, pero es de acuerdo al país, ¿ok? Hay países que le llaman una cosa y es lo mismo. Es como nosotros conocemos a las empanadas con un nombre y en otros lugares lo conocen con otro nombre, pero a veces es lo mismo. A veces. Gracias. Bien, ¿no tienen más preguntas? Bien, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el día martes. Ya les dije que vamos a empezar el tema número 4 y el viernes el 5 y con eso ya ustedes tienen todo para su primer parcial. Así que espero que no se falten, que estén presentes. Y hoy no hay ninguna tarea para los que ingresaron tarde, no ha habido ninguna tarea de esta clase, para que no se queden con esa duda o ese pendiente. Que les vaya muy bien entonces, me despido, hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.